Bases de datos relacionales, dependencias funcionales, atributos clave e integridad referencial. ¿Qué vamos a estudiar en esta unidad? Vamos a estudiar el concepto de clave en las bases de datos relacionales. Vamos a estudiar el concepto de dependencia funcional y cómo este concepto es el que determina a las claves. Vamos a hablar de claves candidatas, primarias y alternas, claves foráneas y los vínculos de integridad referencial. Para entender a cabalidad esta unidad se requiere conocer previamente los conceptos de relación o tabla, el concepto de atributo, el concepto de esquema e instancia de una base de datos. En nuestra vida diaria utilizamos muchas claves, por ejemplo, el número de pasaporte para distinguir a una persona, una dirección para distinguir una vivienda, una patente para distinguir un vehículo o un código de aeropuerto para distinguir un lugar de partida de un vuelo. Esto nos lleva a formalizar el concepto de clave. Las bases de datos relacionales se estructuran en base a tablas que contienen tuplas no repetidas. La distinción de las tuplas al interior de una relación se logra mediante conjuntos de atributos que cumplen el rol de clave. Para comprender el concepto de clave, estudiaremos previamente el concepto de dependencia funcional. Dependencia funcional. Si X e Y representan dos subconjuntos de atributos de una misma relación R, se dice que X determina funcionalmente a Y, es decir, el conjunto de atributos X determina funcionalmente el conjunto de atributos Y. O dicho de otra forma, el conjunto de atributos Y depende funcionalmente del conjunto de atributos X, escrito como X flecha Y, si dado un valor único de los atributos X, el valor de los atributos Y es también único. Veamos en la siguiente diapositiva qué significa esto. Aquí hay un ejemplo de dependencia funcional en el caso de datos de personas. Aquí está anotado que el root determina funcionalmente al nombre de la persona y a la fecha de nacimiento. Respecto a la definición anterior, root pasa a ser el conjunto de atributos X, que está compuesto por un solo elemento, y nombre persona y fecha de nacimiento el conjunto de atributos Y. Esto quiere decir que en cada ocasión en que se encuentre un mismo root, se encontrará asociado el mismo nombre y la misma fecha de nacimiento. Esto se puede leer de la siguiente forma: nombre de persona y fecha de nacimiento dependen funcionalmente de root, o también se puede leer como root determina funcionalmente a nombre persona y fecha de nacimiento. Otros ejemplos de dependencias funcionales. En el caso de los datos de un vehículo, por ejemplo, la patente determina funcionalmente a la marca, modelo y año de fabricación. En el caso de datos de salas de clases, un código sala, una fecha y una hora determinan un curso y un profesor. Eso quiere decir que en una sala específica, ¿no es cierto? En una fecha específica, una hora específica, puede haber o nos vamos a encontrar únicamente a un único curso y a un único profesor. Claves y dependencias funcionales. La identificación de claves en una relación obedece al reconocimiento de dependencias funcionales entre atributos. Las claves que permiten distinguir tuplas dentro de una relación determinan funcionalmente a los atributos de la relación. Una relación puede tener varias alternativas de clave. Cada alternativa es una clave candidata de la relación. Aquí tenemos una boleta de suministro eléctrico donde existen varias alternativas de clave. Una es el número de boleta que distingue a la boleta. Otra podría ser la combinación de número de cliente más fecha de emisión, en el entendido que a un cliente se le emite solo una boleta en una determinada fecha. O número de medidor más fecha de emisión, bajo el mismo supuesto que para un medidor de consumo eléctrico en una determinada fecha se emite una única boleta. Las claves candidatas determinan funcionalmente los restantes atributos de la relación. Formalmente, una clave candidata para una relación R es un subconjunto C de los atributos R, tales que se cumplen las siguientes propiedades. Primero, la propiedad de unicidad, es decir, no existen dos tuplas de R en que coincidan los valores de los atributos de C. Y la propiedad de irreductibilidad, que quiere decir que no existe un subconjunto de C que cumpla con la propiedad de unicidad. Consecuencia, debido a que una relación no puede tener tuplas duplicadas, esta debe contener al menos una clave candidata. Como ejemplo, supongamos la siguiente relación que contiene los vehículos pertenecientes a una empresa. Vamos a suponer que esta empresa tiene varias plantas y en cada planta tiene varios vehículos. Entonces la relación vehículo tiene los atributos patente, número de chasis, planta, identificador de la planta, número correlativo de vehículo, marca del vehículo, modelo del vehículo, año de fabricación del vehículo. Sabemos que no existen dos vehículos con la misma patente. Además, el número de chasis es único para cada vehículo. Por otra parte, el código de planta distingue a cada planta, pero no a un vehículo.
Los vehículos se enumeran con un correlativo al interior de cada planta, por lo tanto, código de planta más número correlativo distinguen a un vehículo. Y que puede haber vehículos distintos de la misma marca, modelo y o año. Entonces, veamos cuáles de los atributos o conjuntos de atributos de la relación vehículos cumplen con el principio de unicidad y con el principio de irreductibilidad. En primer lugar, analicemos la situación de modelo. Un modelo, ¿permite distinguir unívocamente una tupla? No. Por lo tanto, no cumple el principio de unicidad y no tiene sentido analizar el principio de irreductibilidad. La patente permite distinguir a un vehículo de otro y por ser un único atributo no puede ser reducido mayormente, por lo tanto cumple también el criterio de irreductibilidad. En realidad, todos los conjuntos de atributos que se componen de un único atributo van a cumplir el principio de irreductibilidad. Número de chasis también. Número de chasis también permite distinguir a un vehículo de otro y también cumple el principio de irreductibilidad. Código de planta. Un código de planta no cumple el principio de unicidad porque no permite distinguir a un vehículo de otro. Recordemos que una planta puede tener varios vehículos. No tiene sentido analizar el principio de irreductibilidad. Planta y número correlativo. Planta más número correlativo sí permite distinguir a un vehículo, porque habíamos dicho que los vehículos se enumeran correlativamente al interior de cada planta. Y también permite cumplir el principio de irreductibilidad porque ningún subconjunto de este conjunto, o sea el número de planta por sí solo o el número correlativo por sí solo, no permiten distinguir a un vehículo. Recordemos que el número correlativo es un número que se asigna a partir del 1 en cada planta y por lo tanto puede haber más de una planta con el mismo código de vehículo, número correlativo de vehículo, perdón. Patente marca. En el caso de este subconjunto, vemos que patente y marca permiten distinguir una tupla de otra. Sin embargo, no cumplen con el principio de irreductibilidad porque basta solo el número de patente para distinguir el vehículo. La marca sobra. Patente, número de chasis. Nuevamente aquí se cumple el criterio de unicidad porque no hay dos tuplas que contengan la misma pareja de valores patente número de chasis. Sin embargo, no se cumple el principio de irreductibilidad porque ya sea la patente por sí sola determina la tupla o el número de chasis por sí solo determina la tupla. Y en el último caso, patente, marca, modelo, sí cumplen el principio de unicidad porque no hay dos tuplas en la relación que contengan el mismo valor de combinación de patente, marca y modelo. Sin embargo, tampoco cumplen con el principio de irreductibilidad, igual que en el caso anterior, porque la patente por sí sola permite distinguir a un vehículo de otros. En consecuencia, tenemos tres subconjuntos de atributos que califican como claves candidatas. El subconjunto que contiene al número patente, el subconjunto que contiene el número chasis y el subconjunto que contiene a la planta y número correlativo. Estos tres entonces son claves candidatas de la relación vehículo. Es posible que una relación tenga más de una clave candidata. Una clave candidata puede componerse de más de un atributo. Así tenemos entonces las claves candidatas simples que están compuestas por un solo atributo y las claves candidatas compuestas que se componen de más de un atributo. En el ejemplo anterior de la relación vehículo teníamos tres claves candidatas. Las dos primeras, la clave candidata que contiene patente y la clave candidata que contiene número de chasis, son simples, en tanto que la clave que está compuesta de código de planta y número correlativo es una clave candidata compuesta. Clave primaria y claves alternas. La clave primaria es la clave que se selecciona dentro de las claves candidatas de una relación para distinguir sus tuplas al interior de la base de datos. La clave primaria se selecciona en función de la simplicidad. Si existe solo una clave candidata, esta forzosamente debe ser la clave primaria. Las claves alternas son aquellas claves candidatas que no fueron seleccionadas como la clave primaria. En el ejemplo anterior del vehículo, se podría seleccionar como clave primaria a la patente
y dejar como claves alternas al número de chasis y la planta y número correlativo. Esto significa que cuando se hagan búsquedas sobre la tabla vehículo, se va a preferir hacer la búsqueda por el valor de la patente. En esta diapositiva podemos ver otro ejemplo. Tenemos aquí la relación estudiante, que tiene como atributos root, que es un identificador de persona, nombre, fecha de nacimiento, ciudad de nacimiento, rol PUCB, que es un distintivo que utiliza la institución de estudios en la cual participa el estudiante, un código identificador de la carrera, un año de ingreso del estudiante a la carrera y una posición de ingreso del estudiante a la carrera en el año en que ingresó. Entonces, para esta relación podríamos disponer de las siguientes claves candidatas. El root, el rol PUCB, también podría ser una clave candidata porque también distingue una tupla de otro, pero también podría ser la combinación de código de carrera, año de ingreso y orden de ingreso. Es decir, código de carrera, año de ingreso, orden de ingreso, porque se entiende que en una determinada carrera, en un año específico, en una determinada posición, ingresó un único estudiante. También podría ser nombre, fecha de nacimiento y ciudad de nacimiento, pero bajo el supuesto que no habría o no debiese haber coincidencias de nombre, fecha de nacimiento y ciudad de nacimiento de dos estudiantes. Esta evidentemente es una clave candidata mucho más arriesgada y probablemente no sea práctica. En este caso, root o rol PUCB podrían ser la clave primaria. Claves foráneas. Una clave foránea es un conjunto de atributos de una relación que contiene valores correspondientes a una clave primaria de otra relación. Las claves foráneas sirven para enlazar tuplas de relaciones distintas. Veamos esto a través de un ejemplo. Supongamos la base de datos de un sistema educacional donde se guarda información de los colegios, donde cada colegio es identificado por un código y posee un nombre y una dirección, y la información de los alumnos, con el nombre del alumno, la dirección del alumno, y también se desea guardar información del colegio en el cual el alumno estudia. Para ello se ha agregado una columna a la relación llamada colegio origen, que mantiene el código de colegio en el cual estudia el alumno. En consecuencia, en este modelo tenemos que el colegio origen en la tabla alumno es una clave foránea que referencia a un código de colegio de la tabla colegio. La clave foránea de la tabla alumnos referencia a la clave primaria de la tabla colegios. Formalmente, entonces, la definición de clave foránea es la siguiente. Sea R2 una relación, una clave foránea en R2 es un subconjunto f sub k de atributos de R2 tal que existe una relación R1 con R1 no necesariamente distinto a R2 con una clave candidata C sub k. En todo momento cada valor de f sub k en R2 es idéntico al valor de C sub k en alguna tupla de R1. En esta descripción se muestra que R2 contiene una clave foránea que referencia a tuplas de la relación R1. En otras palabras, cada valor de una clave foránea debe aparecer como valor en la clave candidata correspondiente en la otra relación. Aquí tenemos otro ejemplo. Hay una relación productos que describe productos que son comercializados por una empresa. Y hay una segunda relación que se llama ventas, que describe ventas que son realizadas en la empresa. Noten que la clave de productos es el código de producto. Por su parte, la clave de la tabla de ventas es número de venta. Aquí hay una clave foránea en la relación ventas, que es la clave denominada código, pues sus valores referencian a valores del atributo código en la tabla productos. Entonces decimos que en la tabla o en la relación ventas, el atributo código es una clave foránea que referencia a códigos en la tabla productos. Pueden existir claves foráneas compuestas. La clave candidata correspondiente también debe ser compuesta. Las claves foráneas y su correspondiente clave candidata deben estar definidas sobre el mismo dominio. El valor de una clave foránea representa una referencia a la tupla que contiene la clave candidata asociada.
que pasa a ser la tupla referenciada o tupla objetivo. Así, en el ejemplo que estábamos viendo recientemente, tenemos entonces la relación ventas, cuyo atributo código es una clave foránea que permite unir ventas con los correspondientes productos. Bajo esta notación estamos representando las relaciones ventas y productos y la unión que se hace a través de ellas a través del código del atributo venta que referencia a producto. En general, se suele decir que las referencias de claves foráneas a claves candidatas son el pegamento que mantiene unida a las bases de datos relacionales. El problema de asegurar que la base de datos no contenga algún valor inválido de clave foránea se denomina problema de integridad referencial. Es decir, la base de datos no debe contener algún valor de clave foránea no existente en la relación de destino. Por ejemplo, en la misma tabla que teníamos en el ejemplo anterior, hay un error por falla de integridad referencial en la segunda tupla de la tabla de ventas. ¿Por qué? Porque la segunda tupla de la tabla de ventas contiene un código que no existe dentro de los códigos de la tabla productos. Entonces aquí hay una falla de integridad referencial. ¿Cómo se asegura en un sistema de administración de base de datos la integridad referencial? Hay básicamente dos técnicas. Una es la restricción, es decir, rechazar cualquier operación que, de ser ejecutada, deje a la base de datos un estado ilegal, es decir, rechazar cualquier operación que, por ejemplo, permita asignar una clave foránea que no exista en la tabla de destino. La otra alternativa es la cascada, es decir, aceptar la operación y efectuar ciertas acciones compensatorias para asegurar que la base de datos se mantenga en un estado legal. Por ejemplo, se agrega la tupla con la clave foránea inexistente, pero además se agrega en la tabla de destino una tupla con la clave primaria correspondiente para mantener la consistencia. Resumen. Una clave candidata es un conjunto no vacío de atributos que distingue a cada tupla de una relación. Los atributos de una relación dependen funcionalmente de las claves candidatas. Toda relación cuenta con al menos una clave candidata. La clave primaria es una clave elegida entre las claves candidatas. Las claves alternas son claves candidatas que no fueron escogidas como la clave primaria. Una clave foránea es un conjunto no vacío de atributos de una relación que es clave candidata en otra relación. Las claves foráneas deben cumplir las restricciones de integridad referencial.